vamos a ver el capítulo 2. Hemos estado estudiando el libro de Ruth. Vamos a ir ahora al capítulo 2 del libro de Ruth. Lo interesante de los personajes que aparecen en el libro de Ruth es que la cantidad de veces que se menciona a Ruth es solamente 12 veces, aunque Ruth es el personaje que le da el nombre al libro. Y Boaz, que va a ser el esposo de Ruth en esta historia de amor que se produce acá, aparece 20 veces en el libro. Y quien aparece más veces, el doble de lo que aparece Ruth, el doble de las personas que aparecen, es Noemí. Es decir, Noemí aparece 24 veces. ¿Por qué? Porque la protagonista de la historia parece ser desde un principio hasta el final. Es como Dios obra en la vida de Noemí. Lo que empezó con su esposo, sus 2 hijos, y la ida desde Belén a una tierra extraña, como era el país de Moab, se transformó primero en un desastre, luego en el proceso de la vida en que vivió, regresando con Ruth a su pueblo, a Belén, se transformó en un testimonio. Fíjate, pero antes de ir al capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 19. Comienza diciendo: entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ella. Acuérdense, Noemí salió desde Belén con su esposo y sus 2 hijos. Y continúa el versículo, el siguiente. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando. El versículo continúa diciendo, y preguntan, porque esta conmoción hubo cuando vieron llegar a esta mujer, Noemí. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llames Noemí, es lo que dice Noemí, que significa dulce, agradable. Repuso ella, llámame Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y fíjate lo que dice: me fui, el versículo 21, con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? En la versión 60 es: Dios ha dado testimonio en contra de mí, lo que dice en esa parte donde dice Dios me ha hecho desdichada, lo que ha dicho el Señor respecto a Noemí. Ahora, lo interesante de esto es que tenemos a Noemí con su esposo, sus 2 hijos, y que ella se dice de sí misma: yo estaba llena. En otras palabras, estaba llena de bendiciones. Sí estaba pasando una situación difícil en el país, había hambre por el pecado de Israel, pero esto pasa generalmente en la vida. A todo esto, no siempre en la vida, tu vida te va a ir bien. A veces te va a ir mal. Entonces, la vida no es siempre que te vaya bien, te va a ir bien, te va a ir mal, te va a ir bien, te va a ir mal. De eso se trata la vida. A veces tú tienes expectativas. Yo tengo expectativas de que todas las cosas me van a resultar bien. No todas las cosas van a resultar bien y no todas las cosas van a ser de prosperidad. Sin embargo, hay otro error que caemos también. Pensamos que Dios nos está probando cuando las cosas nos están yendo mal. Pero Dios también nos prueba cuando las cosas están yendo bien. Cuando las cosas están yendo bien, podemos vivir y enfrentar la vida como si nosotros no necesitáramos de Dios y pudiéramos hacer todo lo que se nos ocurre hacer. Total, me ha ido bien. ¿Quién necesita a Dios? Bueno, a veces la bendición
A veces la prosperidad, o mejor dicho, la prosperidad también es prueba. ¿Qué va a probar? Lo que hay en tu corazón. Ahora, la otra parte de la prueba es que cuando te va mal, cuando estás por aquí abajo, y que todo te resultó mal, también lo que está mal, lo que está yéndote mal en la vida, también es una prueba. Entonces, no solamente las pruebas deben considerarse aquello que te está yendo mal, sino que cuando te está yendo bien, también es prueba. ¿Te está yendo bien? Vas a mostrar qué hay en tu corazón. ¿Te está yendo mal? Vas a mostrar qué hay en tu corazón. Y en estas dos pruebas, Noemí salió mal. ¿Por qué? Porque al principio ella misma se describe, me fui con las manos llenas, en el versículo 21 del capítulo 1, me fui con las manos llenas. ¿Qué ocurrió? Que las manos llenas, que lo que tenía en sus manos fueron como agua entre los dedos. Se fue todo. Tú sabes que tú tienes todo para ser feliz. Tienes tu esposa, o tienes tu esposo, o tienes tus hijos, si tienes una familia. O si estás en la situación que estás, has tenido todo para ser feliz. Pero a veces ocurre que cuando tenemos todo para ser feliz, nos ponemos orgullosos y empezamos a tomar decisiones sin considerar lo que Dios dijo o lo que Dios nos manda a hacer. Eso es lo que hizo Noemí con su esposo. Noemí con su esposo no debían irse al pueblo de Moab. Sin embargo, se fueron. ¿Por qué? Porque estaba pasando hambre en Israel. Y cuando se pasan situaciones difíciles, también son pruebas. ¿De qué? De lo que hay en el corazón. A veces tomamos decisiones sin considerar a Dios. Neil Anderson le llaman el plan B. Hay dos formas de hacer las cosas. El plan A la manera de Dios y el plan B a mi manera. Noemí hizo las cosas en el plan B, a su manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, sin considerar la manera de Dios, las cosas que estábamos llenos se nos va como agua entre los dedos. Noemí se describe a sí mismo como Mara ahora. No me llames Mara. Noemí significa, como dije al principio, dulzura, agradable, pero Mara significa amarga. Dios hizo, y aquí quiero decirte algo, cuando llegó a esta situación de humillación, ella no se da cuenta y se describe, vengo sola, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Y sabes a quién traía? A alguien que era considerada menos que nada, a Ruth. Oh, sorpresa. Lo que va a ocurrir con Ruth es que va a estar en la genealogía del Mesías. Lo que traía Noemí era el mayor tesoro que cualquier persona pudiera haber traído. Era que traía a aquella mujer que iba a participar en ser la abuela o bisabuela del rey David, de donde va a salir el Mesías. Ok. Así fue el versículo 22, como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Y aquí quiero decir algo. Comienza la cosecha. Generalmente podemos acusar a alguien de ser una manzana podrida. Pero ¿sabes tú que una manzana podrida está más cerca de convertirse en árbol que una manzana que podría estar sana? Una manzana podrida podría convertirse en árbol rápidamente y producir mucho fruto. Y cuando tú lees acá al final del versículo, comenzaba la cosecha. No solamente, yo leo, que no solamente comenzaba de verdad la cosecha, o sea, empieza la cosecha de la cebada, hay alimentos, sino que además comenzaba
la cosecha en la vida de Noemí. El desastre que Noemí tiene en su vida, Dios lo va a convertir en algo maravilloso. Porque Dios tiene la capacidad de transformar los desastres de nuestra vida en algo de tremenda bendición para nosotros y para los demás. Lo interesante es que la bendición de Dios nos permite bendecir a otros. Bendecidos para bendecir. Lo interesante es que cuando Dios produce fruto en nosotros, producimos fruto en otros. ¿Por qué? Porque la vida es así. Los frutos que producimos han de producir fruto en otros. Bendecidos para bendecir. Entonces, fíjate lo que dice ahora el versículo 1. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y aquí introduce a Booz. Cuando introduce a Booz, tenemos que tener en mente la idea de lo que hemos llamado el pariente redentor. El pariente redentor es aquel que va a rescatar o tiene la posibilidad de rescatar al que ha caído en una situación complicada de la vida, que ha perdido su terreno, ha perdido sus bienes y está en una pobreza absoluta. Y que ese pariente redentor puede ir y hacerse cargo de la herencia y de las personas que son sus parientes. Pariente redentor. Se parece a la palabra en inglés que se traduce como objetivo, goal. Bueno, el asunto es que si el redentor hacía la tarea que tenía que hacer, la familia tenía esperanza. Y Booz aparece como este pariente redentor. Y dice, tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Y este pariente, que era soltero, podía actuar como redentor de Noemí y de su nuera, Ruth. ¿Por qué? Porque ellas eran legítimas herederas de las tierras de Elimelech, el esposo de Noemí. Pero esas tierras tenían que ser redimidas y además eso involucraba la redención de estos parientes de Noemí y de Ruth. Y cuando sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, fíjense, aquí me parece algo bellísimo, de quien nace la idea de salir al campo no fue Noemí. La tristeza y la pérdida nos hace encerrarnos y no ver posibilidades. La tristeza y la amargura, cuando nos quedamos pegados en el pasado, no nos permite plantarnos en el presente y mirar hacia el futuro y ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, Noemí no estaba viendo. Sin embargo, nace de Ruth, que dice a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que van dejando alguien a quien yo le caiga bien. Ok, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Es importante caer bien. Es importante ser amable, agradable. Mi esposa me dice, tú no le caes muy bien a las personas. Sí, es verdad. Pero a las que le caigo bien, les caigo bien. Tengo un tercio que les caigo bien, un tercio que les caigo muy mal y un tercio que no le interesa cómo les caigo a quien le caiga. Bueno, en este caso, Ruth planteó ir a buscar espigas al lugar donde me dejen entrar porque les caigo bien. Ruth se creía monedita de oro. ¿Conocen la expresión monedita de oro? Si te traen una moneda de oro, te va a caer bien. Bueno, nosotros no somos monedas de oro, somos personas normales. Y Ruth debió haber sido una persona normal, pero que caía bien. Ahora, lo que está describiendo Ruth
es algo interesante en la economía de Israel. ¿Qué sucedía? Que si en Israel tú eras pobre o extranjero, te daba la posibilidad de ir a recoger los granos o las espigas en este caso que los cosechadores iban dejando, y tú ibas detrás con un saco recogiendo lo que iba quedando. Un pobre podía hacer eso. Entonces, la manera, fíjate lo que voy a decir, la manera de ayuda social que en Israel había para el pobre en esa época era que el pobre salía a trabajar. No se le daba. Salía a recoger lo que el Señor Dios había entregado al extranjero y al pobre. Y algo interesante. Ruth era pobre y era extranjera. Y tenía las dos cosas. Entonces Dios ya le había designado su parte. No era que el dueño del terreno le designara la parte. Dios ya había provisto para el pobre y para el extranjero. Entonces, parece que Ruth tomó conciencia de lo que por derecho la ley le asignaba. Qué importante conocer primero la ley del Señor, segundo la ley del país donde estamos. Ahora, fíjate lo que dice Noemí. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Lo interesante también es que Ruth pide permiso. Permíteme, te ruego, dice otra versión, déjame ir. Y le dice, anda. No le dice, no, tú no debieras ir. No, un auto se mueve mejor, el volante, si es que está en movimiento. El sistema hidráulico de mi auto falló en algún minuto. Tuve que llevarlo a reparar. Pero al principio, cuando estaba inmovilizado, para mover el auto tuve que utilizar mucha fuerza. Inclusive me dañé las manos para mover el volante. Pero una vez que lo eché a andar y empezó a moverse el auto, pude mover el volante con mucho mayor facilidad. Un auto en esas características, mientras anda, es fácil moverlo. Ahora, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad. Me encanta esa palabra, casualidad. Yo podría cambiarle esa casualidad por una J y una E al principio. Y me queda gesualidad. A veces las casualidades son Jesús actuando detrás. Por eso es gesualidad. Y esto que podemos llamar suerte, en realidad era el plan de Dios, que estaba moviendo el corazón. Tengo 2 o 3 campos donde ir. Tengo 10 campos donde ir. Y da la casualidad. Y uno le dice al Señor, de casualidad. No es casualidad. Dios está dirigiendo la vida de Ruth, porque está transformando el desastre de la vida de Noemí en algo maravilloso. Ahora, dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. ¿Por qué dice e insiste que era el pariente de Elimelech? Aún cuando Elimelech ya no estaba, sin embargo, las consecuencias de su vida continuaban. Hermano, hermana, aunque tú ya no estés en algún minuto de esta historia, las consecuencias de tu vida continuarán aún detrás de ti. Entonces, ahora vive tu vida de manera íntegra, porque las consecuencias de tu vida no solamente tienen que ver con lo que está pasando ahora, sino con la generación que viene, que tú no sabes, pero lo que está pasando ahora va a significar bendición para la generación que viene, tus generaciones. Bueno,
Ocurre que este era pariente cercano. ¿Y por qué mencionan otra vez que era pariente de Melec? Porque tenía la posibilidad de redimir, de actuar como redentor. Y aquí vuelvo a decir lo que dije hace un tiempo atrás. El Hijo de Dios tomó forma humana para ser uno como nosotros, un humano más. Y como era un humano más entre nosotros, el eterno Hijo de Dios que tomó forma humana, siendo un humano más entre nosotros, pudo actuar como nuestro Redentor. Era necesario que tomara forma humana para que actuara como nuestro Redentor y se enfrentara al pecado, a la muerte y a Satanás y los venciera. Y eso ocurrió en la muerte y resurrección de Jesús el Cristo. Y Él es nuestro Redentor. Él es nuestro pariente cercano desde esta mirada. Ahora, versículo 4 dice: en eso llegó voz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga, respondieron ellos. Y ahí miró a esta chica, esta joven. Pensemos que tendría unos 25 años. ¿De quién es esa joven?, preguntó vos, el capataz de sus segadores. Es una joven moabita. Ya se pusieron los pelos de punta. Ahora, no recuerdo si era hijo o nieto, en este caso vos, de Rahab. Creo que es nieto de Rahab. Entonces, para vos, la experiencia de una relación con una mujer que era no bien vista por Israel no era tan extraño. ¿Por qué? Porque su antepasado era de la misma tribu, por decirlo de alguna manera. Ok. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó capataz. Ella me rogó que le dejara recoger espigas de las javillas detrás de los segadores. Y aquí el capataz observa la vida de Noemí, de Ruth, y dice: ¿y es trabajadora? ¿No ha dejado de trabajar desde la mañana? Que entró. Nosotros en Chile, cuando hay un trabajador que no hace su trabajo y se dedica a descansar en tiempos de trabajo y llega al trabajo y en vez de empezar a trabajar toma desayuno, conversa con sus compañeros y todo, y no trabaja, decimos sacar la vuelta. Porque no hace nada, está dando solamente vuelta. Bueno, Ruth no era una secadora de vuelta. En inglés sería un hard worker, un trabajador que ponía energía, empeño a su labor. Y eso es observado. Y aquí una lección para nosotros: no seas sacadora de vuelta, porque los demás están viendo tu trabajo. Los demás saben que si tú reflejas que eres cristiano, aún en tu trabajo. Bueno, no ha dejado de trabajar desde la mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces vos le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené, esto me encanta, ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde está la vasija y bebe el agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ahora, esta expresión de que le he caído tan bien a usted no me gusta tanto, pero ¿por qué? Porque la palabra que aparece ahí es gracia.
¿Cómo es que vos has actuado en gracia para con Ruth? Siendo yo una extranjera, siendo yo de un pueblo maldito. Ruth había escuchado acerca de su situación en el país. Nadie te va a querer, nadie va a querer casarse contigo, nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque la ley decía que nunca te juntarás en matrimonio con una persona de Moab. Ella asumía que iba a estar ahí, iba a ser una eterna viuda. Era su vida. Ella había asumido su desastre para acompañar a Noemi. Sin embargo, vos actúa con gracia con Ruth. ¿Por qué me interesa y me gusta más la palabra gracia? Porque de esa manera puedo yo hablar de la gracia del Señor Jesucristo para con nosotros. La Escritura nos permite proyectar de qué manera Dios, en su gracia y misericordia, siendo nosotros, como dice Pablo en Romanos, enemigos, destituidos de la gloria de Dios, ha dejado de toda posibilidad de acercarnos de alguna manera al Señor. Él actuó con gracia, siendo un Dios de gracia, actuó con misericordia, con fidelidad y nos rescató de la situación en la que nosotros estábamos, en la desgracia en la que estábamos, alejados del Señor. Transformó nuestro desastre en bendición. Bueno, ¿cómo es que somos, siendo nosotros enemigos del Señor, Él actuó con gracia y misericordia hacia nosotros? Hermanos o amigos, no importa el desastre en el cual tú estés, no importa el desastre en el cual que tú te hayas metido, la gracia del Señor es más grande que tu desastre. Acércate a Él con todo lo que ya no tienes y verás cómo el Señor transformará tu desastre en algo maravilloso. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros ahora somos aquella Ruth y que vimos tu gracia y tu misericordia y tú nos trataste tan bien que nosotros no merecíamos todo lo contrario. Gracias, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en esta exposición de tu palabra. Que tú seas abriendo el corazón de las personas